En este momento tenemos en la línea telefónica a Óscar Figuera. Como ustedes saben, Óscar es miembro del comité, del secretariado del comité, él es secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela y los saludamos. Óscar, bienvenido. Buenas tardes, Maripili, muchas gracias, un abrazo para ti, toda la audiencia, el usuario del programa. Encantada de conversar contigo, Óscar. Bueno, queríamos conocer tu opinión, o la posición, quizás sea lo más adecuado que tú tienes como miembro del Partido Comunista y de todo el buró del Partido Comunista. Se está grabando la llamada. Entendemos que ustedes están haciendo una réplica al fiscal general de la República y quería que nos dieras información. Bueno, al fiscal general de la República le estamos planteando varias cosas, ¿no? En primer lugar, lo referente a la impunidad sobre los asesinatos de militantes del Partido Comunista de Venezuela. En segundo lugar, la ausencia de acción del ciudadano fiscal frente a la violación de derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Un caso realmente aberrante el que se presenta con las trabajadoras y los trabajadores del sector cemento, donde una organización sindical nacional que no tiene ningún afiliado en ese sector, que es una federación de la construcción, por encima de los trabajadores y las trabajadoras, firmó un contrato colectivo avalado por el Ministerio del Trabajo, sin consulta a los trabajadores y las trabajadoras del sector cemento, obviando a las organizaciones sindicales legítimas del sector, las cuales tienen años demandando ante el CNE se autorice los procesos electorales y el Consejo Nacional Electoral no lo ha hecho. Entonces ahí hay violación de derechos, hay usurpación de funciones, hay violación de la Constitución y de la Ley Orgánica del Trabajo, y frente a eso el ciudadano fiscal general de la República, que con hechos públicos y notorios, no actúa. Entonces le estamos interpelando a que actúe en esa dirección. El sábado pasado estuvimos acompañando en varias partes del país a las organizaciones de trabajadores y trabajadoras del sector cemento que están denunciando no solamente la violación del derecho a la organización sindical y de la convención colectiva, sino la desmejora de las condiciones laborales que tenían en sus convenciones colectivas, en cuanto al salario, en cuanto a las prestaciones en general, en cuanto a las vacaciones, en cuanto al pago de aguinaldo, etcétera, y utilidades en este caso. Entonces, esos son dos grandes temas sobre los cuales hemos planteado al fiscal su actuación, y hay un tercero donde realmente no es ilógica la propia actuación del Ejecutivo y la actuación de la Asamblea Nacional, de la Junta Directiva, que es el caso de Guaidó y todo este grupo de delincuentes que no solamente han actuado como traidores a la patria, demandando intervenciones extranjeras, sino que se han apropiado de bienes comunes de nuestro pueblo, de la sociedad venezolana que está en el exterior, que administra el Estado venezolano, y el Estado venezolano, no actúa con relación a ellos, sino más bien lo que ayer vimos, se dan reuniones con sus representantes para acordar continuar lo que nosotros hemos denominado el pacto de élites, el nuevo pacto de élites, que algunos ya lo llaman el nuevo pacto de la Quinta Nauco, en referencia a lo que fue el pacto de Punto Fijo, que se viene construyendo en el país con los sectores de la ultraderecha, de la derecha y de la oposición comprometida con el gran capital en nuestro país. Entonces, frente a esos tres elementos, estamos exigiéndole al ciudadano fiscal general de la República que actúe, porque es correcto defender los derechos de los animales maltratados, de todo el tema de sobre la naturaleza, etcétera. Nosotros compartimos ese esfuerzo, sin embargo debe acompañarse de otros temas que tienen que ver directamente con los derechos de los seres humanos. Ahora, fíjate una cosa, Óscar. Yo he reiterado, la gente que me escucha todos los días en nuestro programa sabe cuál es mi posición con respecto al criminal de Guaidó. Yo no termino de entender, no hay forma de que me puedan explicar cómo es que ese señor no está preso de hace rato.
Pero bueno, uno puede comprender que allí hay algunos temas políticos que están mediando, y sobre todo de política internacional. Sobre todo de política internacional. Yo no estoy de acuerdo, pero bueno, en todo caso, uno entiende que allí lo que está jugando, lo que está imperando es el tema de la relación de Venezuela con los Estados Unidos, o para ser más preciso, la relación del gobierno de Nicolás Maduro con el gobierno de Biden. Pero la parte de los trabajadores que tú señalas, y este tema que tocaste hace unos minutos, referido a que se firmaron unos contratos colectivos sin la presencia de los sindicatos, y que además los contratos colectivos que se firmaron desmejoran a los trabajadores, eso sí es insólito. Entonces yo quiero que tú me expliques bien eso, porque se supone, a menos que ahora las cosas cambiaron y yo no me enteré, pero se supone que cuando los trabajadores firman un contrato colectivo es para mejorar sus condiciones, no para empeorarlas. ¿Qué es eso que hay contratos colectivos que están empeorando la condición del trabajador? Bueno, mira, Maripili, tú tienes toda la razón. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica del Trabajador para trabajadoras y trabajadores establece lo que se denomina el principio de la progresividad de los derechos. Entonces, cada convención colectiva nueva debe mantener los derechos conquistados y avanzar un poco más según la realidad social, económica que se presente en el país y que se presente también en las empresas respectivas. Bueno, aquí en esta oportunidad hay una violación del derecho a la organización sindical, que es constitucional, del derecho a la discusión de la convención colectiva, que es constitucional, y la violación también del principio de progresividad de los derechos. Y eso nada más no se expresa en el tema de los trabajadores del cemento, se expresa en las distintas acciones que diversos grupos de trabajadores y trabajadoras están realizando, porque ahora se está utilizando como dos instrumentos para reducir el derecho de los trabajadores y las trabajadoras. Un instrumento es la UNAPRE, ¿ves? La UNAPRE decide que un grupo de trabajadores estén ganando mucho y actúa de manera unilateral a rebajarle los salarios a esos trabajadores y a esas trabajadoras. A ver, pero explica eso más lento, porque yo quiero que tú no simplemente me des el titular, dame la explicación de esa locura, de esa barbaridad, explícalo bien. Porque tú lo estás diciendo así, y entonces pasa por debajo de la mesa, ¿no? Esto es gravísimo lo que tú estás diciendo. No, es muy grave, lo que pasa es que yo sé que el tiempo en tu programa es bien limitado, porque tú tienes una densidad de presencia de distintas vocerías, trato de avanzar rápidamente. Entonces, ¿qué es lo que viene haciendo la UNAPRE? La UNAPRE revisa si una institución tiene un margen de salario y de reivindicaciones de los trabajadores y las trabajadoras, y de manera unilateral decide que esos derechos, que esas reivindicaciones, son muy altas y procede a reducirlas. Y están aplicando también, porque sigue vigente, una resolución del Ministerio del Trabajo en los tiempos del actual gobernador de Apure, en la 27912, en la cual autorizan a los patronos públicos y privados a revisar las convenciones colectivas y revisarlas echando para atrás esos derechos. Todo eso en violación de la Constitución y en violación de la Ley Orgánica del Trabajo. Pero ¿me puedes dar ejemplos concretos? ¿A qué trabajadores la UNAPRE les bajó el sueldo? Bueno, los trabajadores de Supra han estado denunciando esa situación. ¿Supra es qué? Supra, aquí que tiene que ver con los trabajadores de limpieza, de mantenimiento, no sé, por encima de las podríamos decir, de alcaldías, por encima de gobernaciones, por encima de instituciones. Entonces se ha venido dando esa situación de revisión hacia atrás de los salarios de los trabajadores. Y el segundo instrumento que estamos utilizando es el sistema patria. O sea, porque concentran en el sistema patria el pago de las nóminas, y los trabajadores y las trabajadoras ni siquiera saben qué es lo que se les está pagando en el sistema patria a través de dicho sistema. Entonces, pero a los trabajadores y trabajadoras de la administración pública,
Ajá, sí. Los trabajadores y trabajadoras de la administración pública tienen su nómina que además tiene una partida presupuestaria específica asignada, es la 401, si no me falta la memoria, y allí se dice con precisión, bueno, debería decirlo, ya va, porque es que se me olvidaba que hace 5 años que este país no tenía ley de presupuesto, pero en teoría, en esa partida presupuestaria se supone que ahí debe decir con mucha precisión cuánto es el presupuesto asignado para cada para cada grupo de trabajadores, cuántos trabajadores están contratados, cuántos trabajadores tienen cargos fijos en la administración pública, cuál es el sueldo de cada uno de esos trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo es eso que a un trabajador de la administración pública lo sacan de la nómina de la administración pública y le empiezan a pagar por el sistema patria? ¿Qué relajo es ese? Bueno, es que eso es lo que está sucediendo en los últimos años. Entonces, se ha procedido a centralizar en el sistema patria el pago de salarios de trabajadores y trabajadoras de la administración pública, y ese pago de salario no viene discriminado. Esa es una de las exigencias que están haciendo diversos grupos de trabajadores, incluyendo de universidades. Pero los trabajadores se enteraron de que eso les hace daño. O sea, porque a lo mejor es capaz que hay trabajadores que creen que eso es bueno, porque yo no entiendo cómo es posible que tú me digas a mí que eso está pasando desde hace ya un tiempo y que los trabajadores de la administración pública no estén deteniendo las actividades y protestando, porque eso les quita las prestaciones sociales, eso deja de tener incidencia en sus vacaciones, en todo, bueno, en toda su actividad. ¿Con qué relajo es ese? No es un relajo, Maripili, es una política. Es una política. Bueno, pero es un relajo porque están relajando las normas de los trabajadores, de contratación de los trabajadores de la administración pública. Sí, claro, de esa perspectiva que nosotros le llamamos flexibilización de las normas. O sea, entonces se relajan las normas, correcto, tienes razón. Es un relajamiento de las normas, es una flexibilización de las normas, dirigida cada vez más a reducir el concepto salario, que es el que incide en prestaciones sociales, en vacaciones, en aguinaldo, en en horas extras, etcétera, etcétera. Entonces, el concepto salario ha sido dinamitado por el gobierno, y ha sido sustituido por los bonos. Entonces, a través del sistema patria, administran todo ese proceso en el cual ocultan y el concepto salario y lo cambian por el concepto de ingreso. Y de esa manera, en un contexto tan complejo como el que acabamos de transitar, de casi 2 años en reclusión por la pandemia, tú te imaginarás que no había condiciones para reclamar de los trabajadores y las trabajadoras. Se ha levantado lo de la pandemia y ha empezado el reclamo de los trabajadores y las trabajadoras, los trabajadores y las trabajadoras de Sidor, de otras empresas básicas, Bauxibén y otras empresas básicas en el estado Bolívar, el reclamo de los trabajadores de la propia Asamblea Nacional, que no ha sido masivo, pero se ha venido expresando, el reclamo de los trabajadores de Supo, el reclamo de las autoridades de esas universitario del país. O sea, las autoridades de esas instituciones públicas, ¿qué le dicen a los trabajadores? Bueno, esa es parte de los problemas. En general no hay respuesta. No hay respuesta porque esas instituciones no tienen el dominio de sus propias nóminas. Se ha perdido y entonces eso crea otro problema. ¿Cómo no tienen el dominio? Mira, ya va, espérate un momentico. Oscar, yo tuve varios cargos importantes en la administración pública, tuve varias responsabilidades, entre ellas fui ministra, y yo como ministra tenía que firmar las nóminas para que le pudieran pagar a los trabajadores, tenía que aprobar incluso los ingresos de alto nivel. O sea, ¿cómo es eso que las instituciones no le saben responder a los trabajadores? Yo sabía exactamente cuánto ganaba cada uno de mis trabajadores en los sitios donde yo tuve responsabilidad, y cuántos trabajadores tenía, y cuánto cobraban, y si había que darles un bono. Eso lo sabía yo con precisión. Entonces, ¿cómo es eso que tú me dices a mí que es que las autoridades de los ministerios o de las instituciones no saben? ¿Cómo que no? Claro que saben. No saben qué responder, porque no está en sus manos
el manejo del sistema patria, a eso me refiero. Saben cuánto pueden ganar, cuánto... Está bien, pero es que ellos no pueden permitir que le pasen unos trabajadores a patria, porque al pasarle los trabajadores al sistema patria, le están pasando el presupuesto de esa institución pública al sistema patria, y ve tú a saber quién controla eso. Entonces, el ministro, el cuentadante... Hay una centralización, una concentración de todo ese tema de los salarios de los trabajadores y sus condiciones laborales desde el punto de vista de ingresos, bueno, que dependen hoy del sistema patria, en su gran mayoría en el país. Entonces, incluso hay una denuncia que yo le solicité a quienes me la hicieron llegar, que diríamos, lo fundamenten de supuestamente, el gobierno nacional, el gobierno central, redujo el situado constitucional a las alcaldías. Y eso también está creando una situación compleja en cuanto al pago de los salarios a ese nivel. Y según dicen los que entregaron la información, es para el gobierno central poder tener recursos para cancelar los aumentos que ha señalado y otros gastos a nivel central. Según, repito, no me lo crea, pedí que me fundamentaran esa denuncia para uno actuar con responsabilidad. Mira, lo de la reducción del situado constitucional a las alcaldías y gobernaciones, eso viene desde el momento en que se aprobó la ley de presupuesto, porque, bueno, cuando calcularon los ingresos petroleros, se puso que el ingreso, es que es una cosa loca, se puso que el ingreso petrolero es un ingreso extraordinario, imagínate tú. Entonces, claro, como el situado constitucional está calculado en base a los ingresos ordinarios, no en base a los ingresos extraordinarios, pues claro, si tú le quitas el ingreso petrolero, le estás quitando la mitad del situado constitucional que le corresponde a las alcaldías y a las gobernaciones. Eso es una barbaridad de la ley de presupuesto, que la única bondad que tiene la ley de presupuesto de este año es que por lo menos se dio a conocer la parte de la exposición de motivos, porque el resto de la ley de presupuesto no se dio a conocer, porque en los últimos 5 años ni siquiera la exposición de motivos se había dado a conocer. Entonces, o sea, simplemente no teníamos presupuesto. Pero la ley de presupuesto adolece de gravísimas fallas, entre esas esa manipulación de poner que el ingreso petrolero es un ingreso extraordinario y por tanto eliminar del situado constitucional de alcaldías y gobernaciones todo lo que ingresa por vía de petróleo, porque el situado constitucional se calcula en base a ingresos ordinarios y no en base a ingresos extraordinarios. Y ahora me estoy enterando, después de 100 años de Venezuela tener como principal rubro de exportación el petróleo, resulta que después de 100 años nos acabamos de enterar aquí en este gobierno obrerista, socialista, que resulta que el ingreso petrolero es un ingreso extraordinario. Imagínate tú al nivel que estamos. Por favor, Maritilin, este no es un gobierno ni obrero ni socialista. Bueno, yo te estoy diciendo lo que dice el ministro de Trabajo, recién nombrado, siempre dice el presidente obrero. Esas son las autocalificaciones manipuladoras que están utilizando, porque cuando tú evalúas, incluso aprovecho la oportunidad para decirlo, lo que está haciendo el gobierno del presidente Nicolás Maduro es totalmente contrario a lo que fue el proyecto que levantó Hugo Rafael Chávez Frías. Entonces, cuando ellos dicen que el gobierno norteamericano está retrocediendo y tú haces un balance, el gobierno norteamericano sigue sigue manteniendo los mismos planteamientos dirigidos a controlar la riqueza de este país y recomponer su dominación neocolonial en el continente. Lo que ha retrocedido es el gobierno venezolano, que viene haciendo concesiones con su política de entrega de la soberanía. Con un discurso pseudo revolucionario, pseudo patriótico, viene en la práctica entregando la soberanía del país. Es importante y exhortamos a todos quienes siguen y a todas quienes siguen creyendo en que el gobierno del presidente Nicolás Maduro está aplicando el proyecto de Chávez, a que hagan una comparación. ¿Qué proponía Chávez? ¿Qué proponía el imperialismo y exigía el imperialismo estadounidense? ¿Y qué está haciendo el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moro, quien señaló que no había recursos para recuperar las empresas estratégicas del Estado venezolano ni los servicios, pero reconoció el año pasado en la Asamblea Nacional que entre el 2013 y el 2017
Entonces, cuando ya estaba existiendo la presión contra el país muy fuerte, utilizó 109 mil millones de dólares para el pago del servicio de la deuda externa y no lo invirtió en la recuperación de las empresas estratégicas del país. Entonces, pues, tiene una gran responsabilidad quien ejerce la dirección y la administración del Estado, porque tú no puedes esperar de tu enemigo que te haga favores. Tú tienes que esperar de tu enemigo, y en este caso el imperialismo estadounidense, bueno, presión y agresión, pero tú tienes que tomar los recursos de que dispones y fortalecer el desarrollo nacional, el desarrollo de la agricultura, de la ganadería, de la agroindustria, e incluso del sector petrolero. ¿Y por qué se está haciendo hoy lo que se está firme con Irán para recuperar refinerías? O sea, que se podía hacer con Irán. Usted necesitaba la tecnología gringa, que es lo que se ha alegado hoy, que al no tener los repuestos, la tecnología no se pudo actualizar la situación de las refinerías venezolanas y del sector petrolero. Pero se está haciendo con los iraníes. ¿Por qué no se hizo hace 10 años con los iraníes? Hace 8 años, hace 9 años. Entonces, la gestión de gobierno es lo que nosotros le dijimos al presidente Maduro el 26 de febrero del 2018. Nos preocupa que se estén desmantelando las empresas que son bienes comunes de la sociedad venezolana, que no son bienes del Estado. El Estado lo que hace es administrarlo y el gobierno también, pero son bienes comunes de nuestra sociedad, de nuestro pueblo, se estén dejando destruir para luego, como en los tiempos del punto-fijismo, rematarla a precio de gallina flaca, porque el Estado dice que ya no tiene cómo registrarla. Lo dijo ese 26 de febrero del 2018, que fue el mismo día que firmamos en Santa Clara la CPCB, el Acuerdo Unitario Marco para defender la soberanía del país, ¿sí? Pero nos dijo que no se les ocurre a ustedes siquiera. Eso lo está planteando y es lo que está sucediendo ampliamente, que ya reconocen desde hace tiempo que vienen haciendo con las llamadas alianzas estratégicas, que es la entrega de empresas del Estado a sectores del capital corrompido, al sector de las mafias, porque fundamentalmente son gente vinculada a la llamada burguesía revolucionaria a la que hizo referencia Castro Soteldo hace unos 2 años atrás. Entonces, eso es lo que nosotros denunciamos y es con lo que estamos en total desacuerdo, Martín. Ya. Bueno, te agradezco, Óscar, que hayas estado con nosotros y que nos hayas brindado toda esta información importantísima, especialmente para los trabajadores. Muchas gracias. Gracias a ti.